Bien, en primer lugar, muchas gracias a Inmaculada por invitarme a participar en esta jornada. Yo no estaba en el programa, como habrán podido ustedes comprobar, y además a veces alguien puede pensar que pinta un arquitecto aquí en un tema de esto. Bueno, en realidad es que yo voy a hablar de arquitectura y yo voy a hablar de esto que vengo a denominar el elginismo. El elginismo no es una palabra que haya inventado yo, aunque yo sí creo que la he popularizado y la he utilizado mucho. El elginismo es el expolio y transporte y traslado de edificios históricos o de partes de los edificios históricos. El inventor de la palabra, el acuñador del término, fue Lord Byron. Qué mal se ve, ¿no? Hay mucha... Bueno, no se puede, vale. Ah, se ve mal, bien. Lord Byron, cuando escribe su libro The Child Harold, o el viaje del joven Harold, al comentar la destrucción del Partenón, bueno, pues lo denomina precisamente elginismo. Se lo cuenta. En recuerdo de Lord Elgin, el conde de Kincardine, Sir Thomas Bruce, conde de Elgin, vizconde de Kincardine, que durante su estancia como embajador en el Imperio Otomano, pues se llevó los famosos mármoles del Partenón y otras piezas de otros lugares de Atenas. Aquí tenemos una imagen del año 1776, donde todavía estaba la mezquita esa que existía dentro del Partenón. Esto está en el British Museum. Y esto es el primer almacén que hubo de los célebres mármoles. Mármoles que no se compraron para una función cultural, como algunas veces se ha pretendido justificar. Sir Thomas Bruce se arruina y cuando llega a Inglaterra lo que hace es intentar vender los mármoles, y los mármoles no se venden hasta el año 1819, es decir, de principios de siglo que se los lleva, él está intentando venderlos. Es decir, es una operación especulativa. Esta es la instalación provisional y esta es la instalación del mismo año, en el año 1819, cuando ya se instalan los mármoles en el British Museum. Y aquí tenemos el Duveen Court, otro personaje que no sé cómo no se le ha mencionado todavía a Duveen aquí, aunque hay otros temas y otros personajes que se han mencionado y que yo volveré a mencionar. Bueno, yo he centrado mi charla en unos aspectos determinados del elginismo. El elginismo es amplísimo y ha abarcado a todos los tipos arquitectónicos, pero ha habido quizás uno, y para el caso de los americanos, por su carencia. Los americanos han tenido otra arquitectura, pero no han tenido claustros, y los claustros y los patios es algo que les ha llamado poderosamente la atención. Y he seleccionado unos cuantos, no muchos, algunos son conocidos, algunos ya se ha hablado de ellos. Aquí tenemos el patio de Vélez Blanco, una acuarela, la única que conozco. Hay unas imágenes de Lampérez, pero esta acuarela que era de Colbert, que es el anticuario francés, el Monsieur Colbert, Maurice Colbert, el que compra el patio, lo compra, lo lleva a Marsella, de Marsella lo lleva a París, de París va a Nueva York, en Nueva York lo compra George Blumenthal, que era entonces era el presidente del Consejo de Administración del Metropolitan, y que lo instala en esa casa que hoy día ya no existe, desgraciadamente. Eso estaba en la calle 52, esquina Park Avenue, y ahí en el centro de la casa, en el patio central, bueno, monta el patio de Vélez Blanco. Era una de las piezas fundamentales del Renacimiento español. Eso es de Jacobo Florentino en Daco Vecchio, es lo primero, el Marqués de los Vélez, lo primero que llega a España de arte renacentista en forma de mármol. Este era cómo estaba instalado en casa de Blumenthal, y esto es la actual instalación en el Museo Metropolitan. Muy mal, lo han restaurado recientemente, no han reconstruido la balaustrada, mal reconstruido a la inversa, invertido en su disposición original. Esto es el drama del traslado de los monumentos. Un cuadro se traslada entero, sea su lugar o no sea su lugar. Un monumento se traslada, no se reconstruye nunca igual, nunca. Siempre, además, generalmente se cometen tropelías. El otro, al cual se ha referido la directora del
El Museo de Marés es el famoso patio de la Infanta, o patio de Zaporta, una de las piezas fundamentales del Renacimiento aragonés. Y el patio de Zaporta, aquí tenemos el fantástico dibujo de Pere Villamil, impreso, estampado en París, precisamente. Y este patio se vende, estas son las fotos de Logan, se vende el año 4, ¿no? Son del año 4 al año 6, de 1904-1906. Y este patio fue una pérdida realmente tristísima, porque era un patio espléndido. Tenemos aquí el dibujo de la... no sé de quién es, si es de Arthur Byrne o quién es este dibujo. Era un patio espléndido con una escalera fantástica. Se ha recuperado el patio, se ha perdido el pilarote de la escalera, que estuvo en el Canto del Pico, en la casa del conde de las Almenas, y le he perdido el rastro. El patio, esta foto es absolutamente dramática, del desmontaje del patio. Hubo un escultor que participó ahí para hacerlo con mucho cuidado. Bueno, salió y fue a París, y en París lo compra Ferdinand Schulz. Yo ya lo tendría apalabrado, Ferdinand Schulz, y Ferdinand Schulz lo tiene en su tienda, en el 23 Quai de Voltaire. He estado hace poco en París, he ido a ver el 23 Quai de Voltaire. El 23 Quai de Voltaire es solamente una puerta que tenía un callejón, y al fondo había un espacio donde instala el patio, que era el centro de exposición de su galería. Bueno, este patio intentó venderlo Schulz, intentó varias veces, intentó vendérselo a Hertz, nunca llegó a un acuerdo. Y finalmente hay un personaje que no sé quién es, si alguien lo sabe y me lo puede decir, que se llama Andrew Welch, que se hizo una copia en San Francisco. Esta es una copia que sé que hay en San Francisco. No lo sé, he ido bastante a San Francisco, lo he buscado, no he encontrado. Puede ser que haya desaparecido. Y solo he encontrado esta foto en un libro, una publicación de Old San Francisco, y ahí está este patio. Y lo único que me aparece en Welch, buscándolo en internet, pues que son vaguísimas referencias. No era un personaje importante. Bueno, el patio, el caso es que está de vuelta, felizmente de vuelta o tristemente de vuelta, no está en su sitio, está fuera descontextualizado, le falta la escalera. Bueno, pero en fin, menos da una piedra. Entre las personas que se interesaron por patios españoles, y que negoció muchísimo y compró muchísima obra de arquitectura española, Arthur Byrne, al cual me referiré luego, fue este personaje, Addison Meissner. Addison Meissner fue un arquitecto de Venecia, de California, que luego se instaló en Florida, y que llevó a cabo el desarrollo de toda esa zona que se conoce como Palm Beach. Y Addison Meissner construía casas para los ricos, incorporando piezas españolas, incluso llevándose tejas de aquí y luego del Marruecos, porque eran más baratas. Bueno, aquí tenemos con uno de sus claustros. Hizo muchas cosas. No me voy a dedicar a él, porque además es un personaje que he intentado investigar sobre él. Ha sido muy difícil, porque los propietarios de las casas que él construyó en Palm Beach, en Boca Ratón, en toda esta zona, de la zona de Everglades para arriba, pues son propiedades privadas. Entre ellos está Donald Trump, que tiene una de las casas, Casa Riente, o estas casas que tienen unos nombres muy hispanos, pero claro, no dan las mínimas facilidades. En los museos es mucho más fácil trabajar, evidentemente, son más proclives a información. Yo este claustro, no sé de dónde procede, y bueno, él luego muchas veces son falsificaciones, porque él monta allí en las Meissner Industries, que todavía existen, monta una fábrica para hacer en piedra artificial escudos, chimeneas, portadas, claustros, columnas, capiteles, que los distribuye, y llega un momento en que ya es hasta difícil el saber cuáles son los antiguos o cuáles son los modernos. Bueno, este es el claustro de Saint-Paul de Gaulle, del sur de Francia, está en el Museo de Ohio. Estos fueron los claustros que vende un anticuario francés, un negociante francés, que se llama Georges Gauvin, que vendió varios claustros. Estos son este yo no sé si es de la zona de Languedoc, no, este es de la zona más cercana aquí a Cataluña. Este, que es el claustro de San Ginés de las Fuentes, que estuvo en el museo, este viene del Rosellón. Yo creo que los dos son del Rosellón.
y este estuvo en el Museo de Filadelfia. Estuvo en el Museo de Filadelfia y lo han recuperado. Es decir, estas cosas que muchas veces vemos como imposible, los franceses lo han recuperado como imposible el devolver algunas piezas, las piezas de arquitectura que están más asentadas. Bueno, esto lo han recuperado. Después de estar muchos años en Filadelfia, lo han recuperado. Bueno, el William Walter, vamos a pasar de largo de estos que son un poco más difícil entendimiento. El Folk Museum, que el patio no es auténtico, no es un patio original, es una copia a 3/4. Esto es muy curioso, encontramos en muchos museos americanos ordenados alrededor de patio que lo que hacen es reproducir un patio europeo y si no les cabe lo hacen pues a otra escala. Este es de San Biagio, de Montepulciano, y en este museo pues hay una pieza que ha mencionado antes el profesor Luzón, que es esta, él se ha referido al tema de la pérdida de los capiteles de Aguilar de Campoo. Este capitel es de Aguilar de Campoo y es una donación del Museo Arqueológico, de los amigos del Folk Museum, pero es una donación del Museo Arqueológico de Madrid al Folk Museum. Y este es uno de los capiteles que hay del monasterio de Lavanza. Hay dos grandes museos. Isabella Stewart Gardner, que antes se ha mencionado a Sargent, que era el amigo, el compañero de Isabella, y que montó un museo que tiene su encanto, a pesar de lo que supuso del higienismo el traslado de cantidad de piezas italianas. No hay piezas españolas pocas, está el famoso cuadro del jaleo de Sargent allí, nada más entrar, es un cuadro que a mí particularmente me ha gustado siempre mucho. Bueno, el caso más claro de los claustros, de un museo organizado en claustros o de unos claustros formando un museo, porque ¿qué es eso? Es el caso del Museo de The Cloister de Nueva York. El Museo de Cloister, situado en Manhattan, al norte de Manhattan, al lado del Harlem River. Bueno, se debió a la munificencia de John Rockefeller, el hijo del fundador de la dinastía y el fundador de la fortuna, y con la intervención de James Rorimer. Rorimer fue el primer director del Museo de los Cloisters y luego fue director del Metropolitan. Yo todavía alcancé a conocer a Rorimer. Bueno, el Rockefeller, en un proceso bastante complejo, porque el Museo de los Cloisters no se inaugura hasta el año 37, me parece, no sé, 36 o 37. Bueno, lo que hace es reproducir el monasterio de Cuxá, la abadía de Cuxá. Y esto es una de las pérdidas más tristes, el claustro de Cuxá, todo lo del monasterio, todo el proceso, la destrucción, la caída de la torre paralela, la dispersión de los capiteles. Bueno, esto es una planta del Museo de los Cloisters, supongo que prácticamente todos o muchos de ustedes conocerán el Museo de los Cloisters, con el Cuxá Cloister aquí en el centro. Alrededor de él se organiza, luego pues está el San Guillem, está diversos claustros, Fuentidueña Chapel, de Fuentidueña, pero no voy a hablar de Fuentidueña, ni voy a hablar de la Gothic Chapel, donde están los sepulcros de los condes de Urgell, también unas piezas terribles que estén allí. La Spanish Room, aquí, que es una habitación que procede de Illescas, donde estuvo preso Francisco I. No solo estuvo en Madrid, preso, y luego sus hijos en Pedraza, sino que él estuvo en Illescas. Y la habitación donde estuvo en Illescas se trasladó, la vendió Arthur Vine, con las ventanas y con un techo, un magnífico techo, y está ahí en los Cloisters. La Fuentidueña Chapel, que ha sido el ábside de Fuentidueña, la última gran pérdida del higienismo español, que tan cercano como el año 56, me parece, 56, y se inaugura 50. Pero en fin, no voy a hablar solamente de claustros. Aquí tenemos el claustro de Cuxá en su estado actual. En esta planta pueden ver lo que se ha recuperado, porque en Frades, en la localidad, había unos baños donde se llevaron los capiteles. Los capiteles se dispersaron por toda la zona. Y luego los han ido recuperando los franceses y han conseguido hacer este modo de reconstrucción del claustro. El claustro le falta mucho
Claro, todo esto que falta, ¿dónde está? Pues esto es lo que compra George Barnard. Este es el personaje, uno de los grandes alginistas, un escultor de Chicago, que tuvo un cierto éxito en París y que luego se dio cuenta, pues como haría Arthur Byrne después, que era mucho más lucrativo que la escultura, que estaba mal pagada y era un escultor mediocre, era muy lucrativo el dedicarse a comprar piezas de antigüedades. Y entre ellas compró también, además de los famosos capiteles de Cuxay y las columnas, no los arcos, se llevó capiteles, columnas y basas, es decir, fustes, columnas y basas, fustes, capiteles y basas. Compró los de Belpuig de las Avellanas, compró las sepulturas que están ahí. No, tampoco voy a entrar en ellos. Y hay una documentación muy interesante de cómo estuvieron primero, cómo estaban originalmente, cómo estuvieron en París y cómo están actualmente en el Museo de los Cloisters. Bueno, Barnard compró todas estas columnas, como vemos, ahí faltan los arcos, y las instaló en un primer museo que montó en Nueva York, que se llamaba el Barnard Cloister, que lo monta a principios de siglo y que está hasta el año 35. El año 35 en que lo compra Rockefeller. Era demencial lo que hizo, y esto es lo que más chirría y es lo que a mí más me subleva cuando veo la utilización de los restos históricos, como la libérrima utilización de los restos históricos, como monta con los restos del claustro de Cuxá, monta una pérgola, un pasillo, y luego los de Bonnefond y los otros claustros, porque él se dedica a comprar. Al final devuelve parte de los claustros, de los de Cuxá, porque eran los capiteles más importantes, a cambio de que le dejen llevar chalanea también, para que le dejen llevarse otras piezas. Bueno, y las monta ahí de una forma totalmente absurda, como frente, como si fuera un atrio, estos atrios de las iglesias castellanas, de las iglesias segovianas. Bueno, y con eso se hace con lo que consigue llevarse Barnard. Pues lo que hace Rorimer es este claustro, que es absolutamente absurdo, sin ninguna secuencia, sin ninguna lógica didáctica, como suelen tener los claustros. Los capiteles están ordenados de una determinada manera, y aquí lo que hacen es capiteles de aquí y de allá, los ordenan, los agrupan y hacen un claustro rectangular, también una forma un tanto peculiar, un tanto absurda. Bueno, yo he viajado bastante a Nueva York, siempre que he podido, he ido a los clústeres, y cada vez me resulta aquello más insufrible. Y lo grave del caso es que los americanos salen de allí creyendo que han estado en un monasterio. Oiga, ustedes han visto una cosa que no tiene nada que ver ni con un monasterio ni con una ordenación monástica, esta disposición de las capillas, de la sala capitular de la Langon-Chapel, la capilla de Bonnefond. Bueno, no tiene absolutamente nada que ver, y ahí están montados estos capiteles estos muy bonitos, que sí, evidentemente son piezas. Este es el de Tree Cloister, que está en el nivel inferior. Este es el de San Guillermo, cubierto, cerrado con una claraboya realmente que chirría, que da grima, en fin. Bueno, y voy a entrar con un personaje que quizás es el personaje que más daño hizo al arte español. El gran esquilmador de arte español fue William Randolph Hearst, y fue el mayor comprador de claustros. Hearst compró muchas piezas de arte, pero compró muchísimas piezas de arquitectura. Yo he estudiado algo, he dedicado a investigar algo la arquitectura que compró Hearst, y le tenemos en su despacho en San Simeón, y ahí tenemos un mapa, bueno, retraído del imperio de Hearst, de lo que era. Aquí están señalados lo que son los periódicos, las revistas, las residencias, los ranchos, las minas, las estaciones de radio, los almacenes y los castillos que tenía todo. Esto era el imperio. Bueno, perdón, me he vuelto atrás. El imperio de Hearst, en el que habría que destacar primero San Simeón, que es lo único que queda del imperio de Hearst. Hearst se arruinó allá por los años finales de los 30. Luego se recupera un poco. Hoy día los herederos de Hearst son mucho más ricos que lo que fue Hearst en su momento, y era el hombre más rico del mundo, y era el hombre que compraba arte y antigüedades a razón de 250 millones de dólares. Antes hablaban del valor del dólar, del valor de la moneda. Un dólar del año 25 equivaldría a cerca de 200 dólares en la actualidad, y la peseta, el dólar valía 6 pesetas del año 25, que es cuando en el punto central de las operaciones de Hearst. Bueno,
ahí estaba en St. Donats, en Escocia, perdón, en País de Gales, y en fin, las distintas residencias. Para acomodar todas sus residencias y decorar todas sus residencias, él compraba arte. Pero les decía que lo único que queda es San Simeón, de sus residencias importantes, queda San Simeón y queda alguna vez el rancho de Babicora y algún rancho más, pero tenía ranchos en Campeche. Esto que es San Simeón, para que se hagan una idea, tenía una superficie, el rancho, de 250.000 acres, con 50 kilómetros de costa. Era como la mitad de la provincia de Vizcaya, el rancho de San Simeón. Bueno, y ahí en el rancho San Simeón se construye este castillo más las casas para invitados, las tres casas para invitados. Y tenemos el castillo, en fin, no vamos a entrar en ello, que además se llama así en castellano, el castillo aquí, la Casa del Sol, la Casa del Mar y la Casa del Monte, las casas para invitados. El castillo tenía pues 100 habitaciones y las otras pues andaban entre las 16, 20 habitaciones cada una de esas residencias. Bueno, ahí en San Simeón, aquí tenemos a Hersch con Julia Morgan, con su arquitecta. Él trabajó primero con Schweinfurt, después trabajó con Maybeck y después trabajó Bernard Maybeck, después fundamentalmente trabajó con Julia Morgan, que es una gran arquitecta, la primera mujer que fue arquitecta en l'École des Beaux-Arts en París, y les vemos en San Simeón, que fue su gran obra, dirigiendo la operación. Y aquí tenemos la planta de San Simeón. Y para San Simeón, aquí en la casa grande, en este espacio, él iba a colocar un claustro, un gran claustro que era el que sirviera de acomodo, de ordenación para las viviendas, para las habitaciones de los invitados. Y en este plano que encontré en San Luis Obispo, dice tu cloister. Claro, el claustro que compró varios claustros, pero el claustro este que compra, el que parece ser que en principio iba a ir para allá, que era el claustro de Sacramenia, del monasterio de Sacramenia en la provincia de Segovia, que lo compra el año 25. Bueno, la forma de utilizarlo era un tanto peculiar, porque, claro, ahí coloca, el claustro se ve interrumpido por esto. Este es el único dibujo que he encontrado. Abandona la idea enseguida, abandona la idea del claustro de Sacramenia, y en memoria de su madre, de Phoebe Apperson Hersch, que fue una mujer, una gran filántropa, y que es la que dona la Universidad de Berkeley. Bueno, pues allí en Berkeley, en memoria de su madre, él quiere hacer un gran museo de arte medieval. Y él va a hacer este museo un poco en la idea, en la onda de lo que estaba haciendo por aquellas fechas Rockefeller en los cloisters. Y él quiere hacer un gran museo a base de claustros, montar claustros, y entonces se dedica, él no tiene un Barnard al que comprar ya la colección hecha, y lo que hace es dedicarse, mandar a sus agentes. Él tenía sus agentes por Europa, tenía un agente en Inglaterra, otro en Francia, otro en Italia y otro en España. Él manda a sus agentes que le compren claustros. Estos son los dibujos de Maybeck. Maybeck es un arquitecto muy poco conocido aquí en España, pero fue un gran arquitecto, uno de los grandes arquitectos de la costa oeste de los Estados Unidos. Y estos son los dibujos, los únicos dibujos que he conseguido encontrar de Maybeck. Y de ese complejo, que era un complejo muy grande, lo único que se llega a hacer es esto. Es el Hersch Gymnasium for Women, que es un edificio ecléctico. Aquí ya interviene Julia Morgan, es un edificio indudablemente muy interesante. Julia Morgan era una señora que tuvo una formación muy académica en l'École des Beaux-Arts, evidentemente. Y el teatro griego. Esto es lo único que se hace, y eso está ahí en Berkeley. Bueno, aquí les traigo una relación de los claustros que compra Hersch para montar aquel museo. El de Saint-Vit, en los Pirineos, este Agothic Cloister, que es el de Montrejeu, en el Alto Garona, este que era un claustro francés, otro claustro de Marciac, en Francia, un claustro italiano, otro claustro italiano no identifica. Era muy frecuente que se borraran por parte de los agentes que le suministraban la procedencia. Y el de Brandstock, de Abadía, que estaba en Inglaterra, y que acabó bueno, después, cuando la liquidación de las propiedades de Hersch y las colecciones de Hersch, esto acabó en
hotel, yo creo que el hotel más feo del mundo, que está en San Luis Obispo, que se llama el Madonna Hotel. Si van por San Luis Obispo, no dejen de ir a verlo, porque es un monumento al mal gusto, es algo increíble, con piezas magníficas, piezas llevadas desde aquí de Europa. Y bueno, columnas, capiteles, arcos, de todo esto llegó. El agente de Hearst en España era este personaje, Arthur G. Vine, que bueno, que vino a España, viene el año 13, comisionado por la Spanish Society. Él llegó a ser curator, juntamente con su esposa, Mildred Staple. Como ven, aquí pone Cable Address, Staple, el apellido de la esposa, él nunca figuraba. Arthur Vine fue un personaje que cuando muere no hay más que elogios, las notas necrológicas, las oraciones fúnebres dicen este gran hispanista, este gran amante, escribió muchísimo, evidentemente escribió mucho sobre España, pero lo que escribió, Spanish Interior and Furniture, los libros eran catálogos, pero catálogos descarados para vender luego a sus amigos, para vender a sus agentes, los coleccionistas. Ahí tenemos alguno el mejor libro que escribió, del año 17, Spanish Architecture of the 16th Century. Me parece un libro magnífico, es el primer estudio serio que se hace de la arquitectura española del siglo XVI. A partir de ahí ya todo es puro comercio. Era un magnífico dibujante, un gran dibujante, fíjense qué dibujo, un arquitecto que dibujaba. Este era arquitecto, había estudiado en Pensilvania y luego había estudiado en la Academia de Roma. Y era un magnífico dibujante. Bueno, vean algunos telegramas. Un telegrama de Hearst, aunque firmaba Morgan, era Julia Morgan. Dice, localizar material de gran tamaño, columnas moriscas, piedras góticas, puertas, cloisters. Cloisters sistemáticamente le está mandando. Le está pidiendo. Esto es del año 24. Dice, find cloister. Cloister era una obsesión. Rejas, le pide de rejas. Aquí le habla de la colección del Conde de las Almenas. El Conde de las Almenas la colección del Conde de las Almenas la saca Arthur Vine de España. Y la saca y hace una gran subasta, me parece que es en Parque Bernet, en Nueva York, que duró 3 días con un catálogo magnífico. Y primero se la ofrece a Hearst, la colección completa. Y luego al final Hearst acabaría comprando gran parte de las piezas. Pero en fin, este es uno. Les enseño algunos de los telegramas que son significativos de lo que se traían entre manos. Todo con gran sigilo, todo pidiendo siempre Vine en las cartas, no mencione mi nombre, no mencione el nombre del monumento, no diga nunca ni siquiera monasterio. No estoy anticipando dificultades, pero hay que ser sigiloso, hay que ser precavido. Algún día cuando termine todo esto bien, escribiré la historia de esto que puede ser fabulosa, puede ser interesantísima, la historia de todo aquello. No la escribió, en parte la escribí yo ya hace algún tiempo. Bueno, este es uno de los grandes monasterios, de las grandes operaciones. Creo que la gran operación de Vine para Hearst, el monasterio de Sacramenia. Esto es una reconstrucción ideal de cómo era el monasterio de Sacramenia. Era un magnífico monasterio, era una fundación de Alfonso VII, el año 1141. Y esto es todo lo que se lleva. Estos son los planos de Vine. Les he traído algunos planos porque son muy interesantes. Vine, como ya he dicho, dibujaba muy bien, pero además era un hombre que tenía un gran sentido de la arquitectura. Sabía cómo había que medir, cómo había que dibujarlas. Las piedras perfectamente numeradas. Luego cometió un error, una equivocación. Al final fue un desastre porque se confundía el oeste con oriente y con oriente de oriente y de occidente, con 2 series de piedras con la misma numeración. Bueno, nunca Hearst el año 30 y el año 29 ya empiezan sus finanzas a declinar y al final acaban por vender todas sus colecciones, o gran parte de sus colecciones. Y se vendieron los claustros. Y vamos a ver el final de los claustros, lo que fue el triste final de los claustros. Esto es el claustro de Sacramenia, el año 52, cuando llega a Everglades, a Florida, porque lo compran unos promotores turísticos. Al final compran en las sucesivas subastas,
Y una vez muerto Herz muere el año 51, y el año 52, en una subasta, pues hay unos promotores turísticos que compran el monasterio de Sacramenia, lo compran para montarlo en North Miami Beach. Y ahí está montado. Esto es cuando llega en un barco, en un vapor que se llamaba el Barnes, un carguero. Esto salió en 17 barcos, salió de España, estuvo almacenado en Bronx, en los almacenes que tenía Herz en el Bronx. Y estas son unas fotos, paso muy rápido, unas fotos de la reconstrucción del claustro de Sacramenia, y cómo está actualmente, cómo está, que bueno, pues es un poco disparatado, ¿no? En un claustro monástico en un ambiente tropical, con unas plantas exóticas, con palmeras, bueno, pues un claustro castellano, pues realmente. Ahí tenemos, además, con muy mal reconstruido, y esto lo hace el mismo constructor que hizo los claustros, el que al final, luego, que no me acuerdo cómo se llama, es el que hace, el que lo llaman estos Moss y Edgar y Moss, que le llaman para hacer la reconstrucción del... esto es un pavimento realmente repugnante, es una cosa... Y bueno, aquí vemos el claustro. El claustro era magnífico, era magnífico, y la reconstrucción pues es realmente penosa. Y lo que era el refectorio del claustro, del monasterio, actualmente es capilla, porque aquella operación fracasó. Los promotores turísticos lo sitúan muy al norte de Miami, en North Miami Beach, en la Dixie Highway, y entonces quiebran. Después de tenerlo durante un tiempo en museo, tenían una piscina en el centro del claustro, y tenían un comedor en el refectorio, en la sala capitular un bar, pero al mismo tiempo tenían algunas piezas que habían comprado en la colección de Herz. Por cierto, aquí hay varias piezas que son los soportes de los arranques de las bóvedas del convento de San Francisco de Cuéllar. Las tumbas de San Francisco de Cuéllar están en la Spanish Society, fueron las que compra Huntington, están ahí el sepulcro de la duquesa, de la segunda de la Mencía, Enríquez de Toledo, y el sepulcro del hermano del duque, que era el obispo de Palencia, don Fadrique. Y ahí están allí en Miami. Es curioso porque Cuéllar y Sacramenia están bastante cercanos en la provincia de Segovia. Bueno, al final van a dar las piedras de uno y otro, van a dar allí a Sacramenia en Miami. Bueno, esto es México, esto es la México DF, y al lado de la Avenida de la Revolución, pues yo me encontré yendo a dar allí una charla en una ocasión, dando un curso de doctorado en la Universidad de México. Me dijeron, hay un castillo español ahí. Un castillo español, sí, que se lo trajeron. Claro, lo que me encontré fue con esto de español tiene muy poco, esto pues parece como mucho más italiano. Conseguí sacar este plano, no me dejaron ni tomar fotos, porque esto ahora es el Centro Helénico, que es un centro cultural dedicado al teatro. Esto proviene de los claustros de Herz. En la venta hay un ganadero coleccionista que se llamaba Jauregui, ingeniero, que compra unos claustros de Herz y los monta en México para montar su colección. Y luego la mujer de López Portillo lo compra cuando se arruina también. Hay una constancia en la ruina de los que compraban estos claustros. Pues lo compra y monta un centro cultural helénico dedicado al teatro. El plano puede ser que no sea muy exacto, porque lo he sacado a base de las fotografías y unas medidas que tomé a pies, porque no me echaron a patadas, pero poco les faltó, 2 veces que he estado allí. Y bueno, vean de qué forma montan los... Esto es una sala con el auditorio, y esto es el escenario, que hay como una iglesia. Me decía, esto es de Ávila. No, esto no es de Ávila. Y unos claustros que lo monta de una forma torpísima, y vemos que la torpeza del constructor de estos arcos, que no... bueno, yo creo que están colocados ahí a sentimiento. Yo no he visto nunca un arco románico elíptico, ¿no? En fin, los he visto de medio punto y apuntados, pero bueno, y ahí hicieron este montaje realmente. Y esto, yo creo que hay aquí piezas de tres edificios. Han hecho una especie de gurrigüeño, ¿no? Que ahí mezclando
piezas de distintos edificios, muy mal ensamblado. El interior, pues esto era de un claustro que parece un claustro italiano, tiene toda la pinta. Y han hecho este montaje muy teatral, claro, como es el front-scène de este teatro. Y no sé, no he conseguido saber a qué. Esto debe ser de Marciac. Hay parte de Marciac y parte de algún otro de los claustros que se lleva Gers, ¿no? Bueno, y este es el último de los claustros, el claustro de Montreuil, Montreuil en Francia, un claustro agustino, que dice que fue reconstruido en 1962. ¿Dónde está este claustro? Está en Bahamas. En Nassau, que es la capital de las Bahamas. Ahí está, en un hotel, es privado, hay que alojarse en el hotel para poder ver el claustro, y el hotel es de lujo. Y ahí tenemos el claustro que está montado ahí, asomado al Atlántico. Y el claustro son dos claustros. Esto es algo absolutamente disparatado. Todo lo que hemos visto es disparatado, pero esto es doblemente disparatado, porque verán ustedes que son dos claustros. Estos son como las matrioscas, estas muñecas rusas, que se abre una y dentro hay otra, que hay dos claustros. Y ahí tenemos los dos claustros. Son magníficos, por otra parte, son claustros de una calidad, y aquí sí que se llevaron arcos y todo, son claustros de mármol. Y ahí vemos que se puede deambular entre los dos claustros. Es una cosa, y vean que la calidad que tienen los mármoles estos de Marciac. Este es el de Marciac, perdón. No, Montreuil, pero yo creo que en Montreuil lo de fuera y lo de dentro yo creo que es Marciac. Bueno, por último me quiero referir a Óvila. Es otro tema. El de Óvila es otro de los monasterios que se lleva Gers. No para montar en el museo de Berkeley, sino para montarlo en Mount Shasta, al norte, en McCloud River, en una residencia que tenía heredada de su madre, que se llamaba Wintun. Se le quema, entonces se lo lleva y lo monta. Desmonta este monasterio, el monasterio de la provincia de Guadalajara, el monasterio cisterciense. Se lo lleva ahí. Esto es Wintun, Gers State, lo que se quema. Y para reconstruir esto se lleva el monasterio. Este es el monasterio, esta es la reconstrucción que he hecho del monasterio, que tenía una espléndida sala capitular, magnífica. Yo creo que la sala capitular más grande, salvo la del monasterio de las Huelgas Reales de Burgos. Esta es la segunda sala capitular más grande de los monasterios cistercienses españoles. Bueno, aquí se llevó todo, porque se llevó incluso la iglesia. En el caso del monasterio de Sacramenia se salvó la iglesia, que está en tierra segoviana, restauradita, muy bien tenida. Pero aquí se llevó la iglesia. Y lo único que dejó fue los arcos, porque las bóvedas se las llevó, pero los arcos, como no eran medievales, no le interesaba para su fantasía en Wintun, que necesitaba una fantasía medieval. Pero se llevó la sala capitular, el refectorio, la cocina, dejó la silla. Bueno, y la sala capitular, todo esto se perdió, lo cogen en la época mala de Gers, y quedan ahí abandonados en 5 almacenes en San Francisco. Luego Fleisaker, el alcalde de San Francisco, compra las piedras para hacer un museo de arte medieval en el Golden Gate Park. No se hace nada, y finalmente, muchos años después, pues como 70 y tantos años después, hace poco publiqué un libro que se llama Óvila, 75 años después de su salida. Esto sale el año 31 de España. Pues unos monjes trapenses del norte de California han comprado las piezas para reconstruir la sala capitular, y me han llamado a mí para que les haga el proyecto de reconstrucción, y estoy llevando esa obra, reconstruyendo 75 años después, o ya casi 80 años después, una sala capitular que me está dando un trabajo. Cada visita de obra me cuesta una semana, y aquello está lejísimo. Aquí no voy a enseñar nada de todo eso, simplemente dejar el dato de la sala, esta era el frente de la sala capitular, el interior, el espléndido interior de la sala capitular. Me quedaba esto. Este es un tema que no he llegado a desentrañar a dónde ha ido. Este es el palacio de los Fuster de Sestorel, de los condes de Ayamans en Palma de Mallorca, que es otra de las piezas que vende. Bain tenía casa en Madrid, pero tenía casa en Palma, en la Bonanova. Ahí vivía, y él le vende este patio, el patio de los condes de Ayamans, del cual solamente hay este dibujo del archiduque Luis Salvador de Austria. Y
este claustro, tengo los dibujos de, aquí vemos cómo eran los dibujos de Vine, los dibujos que hace Vine para SB, lote, tal, esto es Southern Boulevard, en los almacenes que tenía Hearst en el Bronx. Bueno, luego le vendió los techos. Esto se los compra a un anticuario que se llamaba Costa. Ustedes a lo mejor conocen, Costa de Mallorca. Se lo compra. El patio estaba ya desmontado y le vende primero el patio y luego los dos artesonados. Los artesonados sí que los he localizado. Bueno, les diré que Hearst llega a tener una colección de 140 artesonados, de los cuales cerca de 90, 86 eran artesonados españoles. Entre ellos estos artesonados. Bueno, pues nada, muchas gracias. Muchas gracias, ha sido una lección espléndida. Y ahora pasaremos a si hay alguna pregunta o si hay algún aspecto. Bueno, a mí me ha gustado muchísimo, por supuesto. Yo estaba pensando que nos has presentado esta interpretación americana de la cultura europea como una barbaridad, ¿no? Todos nos hemos reído diciendo, bueno, qué manera de ver ese pasado, ¿no? Pero yo creo que se debe entender desde el bosartismo americano, ¿no? Desde la cultura arquitectónica americana de principios del siglo XX, ¿no? Es decir, que mientras en Europa se estaban dando los pasos hacia el movimiento moderno, en América se produce pues, una arquitectura ecléctica con unos lenguajes, donde las tradiciones, los lenguajes arquitectónicos de la tradición europea se emplean con una barbaridad, las cosas que uno no se encuentra nunca en Europa en ese momento, ¿no? Y yo me pregunto si realmente era una coartada para hacer barbaridades, pero en el sentido mejor de la palabra, es decir, que no tenían ninguna intención historicista, realmente, no había ninguna intención, o bueno, sí la había, pero digamos donde la vertiente historicista o coleccionista o arqueológica que había en la tradición decimonónica europea no existe para nada. Es decir, hay una especie de fluir entre lo antiguo y lo moderno, porque lo moderno era también hacer esa especie de arquitectura que nosotros calificamos de nuevo rico hoy, que realmente nos olvidamos que el movimiento moderno nació en Europa y los americanos realmente hasta después de la guerra no lo asimilan, ¿no? Entonces yo creo que eso está muy en relación con todo el bosartismo y todo el fenómeno de la City Beautiful y todo ese fenómeno americano. No sé qué te parecerá a ti o si lo crees. No sé, en el caso de los cloisters, que es el paradigma de la utilización de restos históricos, está claro que había una intención didáctica. En el resto no, yo creo que, no sé, que este ingeniero que se llamaba Jauregui... hacer esas pasarelas tipo Palacio de Mantua, pues es una cosa que no tiene nada que ver con el mundo, eso forma parte del imaginario de los artistas, en vez de poner el claustro como si fuese el Palacio de Mantua. Me parece a mí, lo he visto y he dicho eso es igual. Lo de Barnard. Lo de Barnard. Sí. Bueno, es un museo. Él lo que tiene es una escuela, además de señoritas de la buena sociedad en Nueva York, que les enseña escultura. Entonces, bueno, él monta un... Sí, pero que nosotros lo vemos como una barbaridad cuando realmente creo que en el contexto cultural americano del primer tercio del siglo XX es lo que se lleva, la arquitectura, lo que se está haciendo en todas partes, lo que es la arquitectura institucional americana de las estaciones de ferrocarril, de los grandes ayuntamientos, de los edificios públicos, que es esa. No nos olvidemos. Pues se está haciendo muy buena arquitectura en aquellos años. Muy buena, pero digamos, no es una arquitectura que camina hacia el movimiento. Cuando se montan los clústeres se está haciendo el Chrysler, es una de las... Sí. Se está haciendo el Empire State, hay una arquitectura espléndida. Hay una época de crisis, además, estaban en plena crisis. Sí. Mira, una barbaridad puede ser no solo en arquitectura, puedes decir, es que es una barbaridad descolgar un cuadro, quitar un cuadro de un retablo de una iglesia y ponerlo en el comedor de una casa en California, ¿no? O desmontar una sillería de coro, que anda que no se desmontaron, y vender sillerías de coro por ahí para los ranchos de tal, descontextualizando y tal, toda clase de objetos. Cualquier objeto que lo saques de donde está, luego a los ojos estéticos del historiador o del tal, le puede resultar muy chocante. En arquitectura, mira, te pongo un ejemplo que es una barbaridad. Cuando Augusto conquista Egipto, se lleva como símbolo de su conquista un obelisco.
y lo pone en una plaza para que la sombra marque las horas. Es un reloj solar en la plaza. Ese obelisco de Augusto, pues qué bien, pues voy a traer yo otro. Y se van trayendo obeliscos Claudio, el otro y tal. Y luego se siguen trayendo obeliscos, es arquitectura también de alguna manera. Napoleón se lleva uno y está en la Concordia, la reina Victoria se lleva uno, la pone al lado del Támesis. Llevarse un obelisco es como un símbolo, visto de la manera como tú lo estás diciendo o con los adjetivos que tú has aplicado, podríamos decir, qué barbaridad, ¿no? Qué barbaridad, sí, es una barbaridad desde un punto de vista, pero luego genera otra cosa. No, tú te has explicado bien, no, tú has dicho que no es barbaridad, me he confundido. Que es barbaridad desde un punto de vista y desde otro punto de vista genera otra cosa. ¿No? También es barbaridad que en la Catedral de Tortosa, que a lo mejor ahora ya lo han arreglado, pero que hace no muchos años la sillería fantástica esta de Cristóbal de Salamanca estaba metida en unas dependencias que además no tenían ni ventana porque se habían roto los cristales y estaban llenas pues de defecaciones de las palomas, y estaba en la propia sede original del monumento, ¿no? Pues esto es una barbaridad aún mayor, ¿no? Es que ¿por dónde pasa la frontera de lo bueno y lo malo, no? Bueno, es que además hay otro tema que yo no he mencionado, pero que antes se ha hablado de él, y es de las falsificaciones. El señor Arthur Vine, cuando vende a los americanos, les vende muchas veces piezas falsas. Recientemente he tenido un caso del Atkinson Museum de Arkansas. Me preguntaron sobre un artesonado que tenían allí, que sí era auténtico. El artesonado era el artesonado de la sacristía de la Catedral de Tarragona, una pieza muy conocida y publicada. Y vino una señora y dijo, no, nosotros lo tenemos aquí. Digo, usted, esto está. Vino una señora de allí, de Arkansas, con una pieza en un estuche que costaba un disparate el estuche. Menos señores, es más falso que Judas. Y lo han tenido durante muchos años, lo han tenido montado en el museo. Hasta que, claro, ahora cuando se les ha dicho, y le dije, vaya usted a Tarragona, vaya allí a la sacristía y verá que está ese artesonado en perfectas condiciones. Entonces, como han quitado la placa donde ponía. De hecho, cuando llega ese artesonado a Estados Unidos, lo para la aduanas, porque así como el importar obras de arte estaba permitido, el importar falsificaciones no estaba permitido allí. Y entonces paralizan aquello y tiene que desarrollar pues toda una actividad importante Vine, que tenía muy buenos agarres y una verborrea tremenda para demostrar que era auténtico, pero que tenía unos ligeros retoques. Bueno, lo han vendido ahora en Arkansas, han quitado en el Atkinson Museum, han quitado el artesonado y se lo han vendido a un millonario que tiene un rancho en Texas, que no le importa tener un artesonado falso, y se lo ha montado en su rancho. Pero así Vine tenía en Dos Hermanas, en Sevilla, tenía unos talleres y unos almacenes importantes donde él debía tener mucha gente trabajando para él. Y hay muchos momentos, yo he revisado mucha documentación de cartas suyas, no aquí en España, donde no queda ni un solo documento, he tenido que buscarlo todo en Estados Unidos, en San Luis Obispo, en Berkeley, en la Universidad de Long Island, en diversos sitios, y he manejado mucha documentación, y hay muchas veces que a Vine le paran piezas que está llevando a Estados Unidos porque dicen que son falsas. En el Alcázar de Segovia tenemos un artesonado que se le compró a la Fora, que proviene de Curiel de los Ajos, de la destrucción de Curiel de los Ajos, y la Fora compra ese artesonado cuando Vine muere trágicamente, se estrella el año 35, el 17 de julio del año 35, se estrella en un coche, volviendo de Gibraltar, de comprar unos tapices, y entonces la Fora compra algunas de las piezas que había. Y cuando hemos mandado a expertizar ese artesonado que tenemos de Curiel de los Ajos, hay piezas que son falsas. En el Arqueológico de Madrid hay otras piezas del mismo artesonado. A lo mejor habría que mirarlas si son también hechas por Arthur Vine, que era un magnífico falsificador. Sí, yo quería decir,
no lo tengo, o sea, una hipótesis interpretativa, ¿no? O sea, a mí me interesan las colecciones de Estados Unidos en cuanto a que muchos objetos catalanes o hispánicos van a parar allí, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el New York Times, el New York Times de principios del siglo XX, de otras publicaciones, y entonces veo que hay como una identificación por parte de algunos coleccionistas, como los Frick o Hofmeier, o la Isabella Stewart Gardner, por ejemplo, también, en torno de lo que podemos decir unos paradigmas, un modelo calvinista, democrático, de cultura, que les hace fijarse y valorar sobre todo el arte francés o el arte inglés de Gainsborough o de Reynolds, etcétera, etcétera. Esto por un lado, ¿no? O sea, el arte de letras mayúsculas, por decirlo así. Entonces hay otra corriente que es una valoración de lo hispánico. A mí personalmente Huntington, todavía ahora, o sea, tengo muchos interrogantes en mi cabeza de cómo es que Huntington, o sea, se interesa tanto por la cultura hispánica cuando en un momento más que Estados Unidos está en guerra, o en España, en un momento en que los grandes coleccionistas coleccionaban objetos españoles, pero de una manera muy marginal. Lo quieren todos, pero de una manera muy marginal. Entonces, claro, el fenómeno este de la arquitectura en los cloisters, o después a mí también me llama muchísimo la atención de estos artesonados, que estos grandes coleccionistas tenían unas salas, muchos de ellos con artesonados españoles, ¿no? O sea, ¿a qué es debido esto, no? O sea, como una idea romántica, una idea... eran lectores. Huntington, por ejemplo, era un lector acérrimo de Ruskin. Entonces, bueno, yo creo que nos tendríamos que explicar también esta inclinación, o sea, por elementos arquitectónicos de la época medieval, en definitiva, ¿no? Bueno, yo me lo he preguntado muchas veces, ¿por qué surge el Spanish Revival? Y que surge en dos zonas de Estados Unidos al mismo tiempo, que surge en California y en Florida. Surge al mismo tiempo. ¿Y quiénes son los que promueven? En Florida es fundamentalmente Fatio y este que mencionaba antes, Addison Meissner y su hermano. Yo creo que es como una labor personal de ellos, son los que impulsan eso y crean toda una corriente de opinión y crean todo un gusto. En la costa oeste quizás la presencia española era mucho más arraigada, estaba ahí y estaba un poco a flor de piel y fue muy fácil que surgiera. Y cuando se pone en valor pues toda la serie de las misiones, de todo el rosario de misiones a lo largo de toda esa vía, y eso favoreció indudablemente el desarrollo del gusto por lo hispánico. Es cierto que es extraño que un personaje como William Randolph Hearst, que se inventa la guerra de Cuba, la guerra con España, él es el que propicia esa guerra, es el que la anima, bueno, y luego es un señor que tiene un interés enorme por España, y él viene varias veces a España y visita Alhambra, viene incluso a Toledo con una embajada cuando Toledo, Ohio, se hermana con Toledo de Castilla, cosa que no tiene ninguna, aparte del nombre no hay ningún paralelismo ni ningún nexo de unión. Y él viene y él compra arte español, lo que en San Simeón es un monumento al mal gusto, pero es un edificio, él quiere que sea un edificio español, un castillo español. Y él compra muchísimo arte español. No hay que remontarse a Washington Irving para esta afición por lo hispánico en Estados Unidos. Bueno, no sé, Washington Irving me parece que es un poco un hecho aislado, ¿no? Porque otra cosa son los románticos ingleses que vienen... Prescott también, William Prescott, hay muchos hispanistas. Hay más, bueno, sí, pero... Además de Washington Irving, no está aislado Irving, yo creo que hay ya en el romanticismo ya inglés, sí, americano, hay ya varios más, verdad, Prescott sobre todo, vamos. Pero yo creo que ahí tiene que ver los historiadores del arte, ¿no? Yo creo que la historia del arte empieza en 1904 en la universidad y los arqueólogos se quedan con la parte hasta la Edad Media y los historiadores del arte empiezan a construir el arte español en la época medieval y ahí aparece Post y aparecen todos los grandes medievalistas que vienen a España a
hacer una historia del arte medieval global, europeo, y la historia del arte española es una historia del arte medieval. Yo creo que es así. Es curioso haber mencionado a Post, precisamente en Post Center, en Long Island, donde está, hay la gran archivo de la colección Hertz está allí en Post. Y el edificio donde está es un edificio que hace Meissner. Meissner trabaja para Post y trabaja para Vanderbilt antes de ir a Florida. Sí, bueno, en un momento. No, bueno, felicitarte por la exposición y insistir en que estaría bien que acabaras haciendo un libro sobre Vine, porque realmente es un personaje fascinante y con ello sale todo un mundo y tal. Bueno, y además esto de dedicarse a arquitectura que viaja es estupendo, diríamos. Es una dedicación muy peculiar. Sobre Vine publiqué una cosa hace ya algún tiempo, en el 85, en el centenario de su nacimiento. Publiqué y fue realmente sorprendió porque la gente tenía una idea muy diferente. Sí, cambiaste sí, te he leído. Sí. Entonces ahora estoy a punto de terminar una cosa grande sobre un libro de Vine. Sí, esto es fundamental. Juntamente con otra historiadora que ha hecho la investigación de la obra que se llama María José Martínez Ruiz, como Azorín, que acaba de publicar su tesis doctoral magnífica, se la ha publicado la Junta de Castilla y León. Y esta hace la parte de bienes muebles y yo la parte de arquitectura entre los dos. Y estamos a punto, a ver si le damos el último empujón después de muchos años de investigación. Sí, y luego otra cosa, yo también estaría un poco con Carlos de que, es decir, todos los americanos les gustaba esto, es decir, esto es lo que un rico americano tenía que hacer. Dirían en Sitges hace lo mismo, con Utrillo del brazo, es decir, es un estereotipo de comportamiento. A la arquitectura moderna esto empezará a gustar mucho más tarde, es decir, en los años 10, los años 20, lo que está es la arquitectura Beaux-Arts y los ricos viven así, es decir, y luego San Simón es muy feo. Bueno, yo creo que esta es una talla muy ecléctica que nos puede gustar mucho ya, este tipo de mezcla. ¿Tú no has visto Madonna Inn? Vete a ver Madonna Inn. Sí. Y bueno, y luego otro detalle que no sé si has comentado, que claro, en San Simeón está el coro de la Seu d'Urgell, toda la sillería que arrancó el bestia de Puig i Cadafalch para poner un dibujo suyo románico y bueno, y que Lázaro denunció en aquel folleto, diríamos, ¿no? Y un arco de jaspe muy bonito, lobulado, que viene de la Seu d'Urgell. Bueno, luego hay otro detalle, es decir, que bueno, ahora no recuerdo el nombre, pero hay un historiador que es Mosso d'Esquadra, que es policía, que ha hecho una tesis sobre el patrimonio de la Seu d'Urgell, que se ha publicado ahora, hace un par de años, que se titula ¿Dónde está la calaixera? ¿Dónde está la cómoda? Es decir, que es la pregunta que hacían todos los anticuarios cuando llegaban al bispado de Urgel para que les sacaran dónde están las piezas sobre todo de orfebrería. Y entonces allí documenta que en el archivo de la Seu d'Urgell, perdonar. Dejamos ya la sesión, vamos a comer y entonces empezaremos por la tarde a las 3:30. O sea que nos tenemos que ir muy pronto. Bueno, muy sugerente todo esto que nos has contado, nos ha hecho reflexionar muchísimo. Bueno, yo he hecho una cosa pues muy rápida, pero también me gustaría profundizar en temas concretos cuando haya lugar. Sí. Si lo estoy contando muy rápido, pues... Bueno, pues si os parece, lo dejamos aquí. Dejamos a Aventura con la palabra en la boca.